Muy buenas tardes, ¿cómo están, estimados colegas? Sean bienvenidos a una sesión más del taller de litigación oral en LP Pasión por el Derecho. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para todos ustedes y es que vamos a tratar acerca de una figura, ¿sí?, bastante conocida en otros sistemas, ¿no?, acusatorios adversariales y que también se presenta en nuestra realidad, pero que el legislador penal no ha considerado colocar exactamente cuál es la solución para enfrentar a un testigo hostil en el momento de la audiencia de juicio oral. Bien, desde ya nuevamente saludarlos, muy buenas tardes. Aquí estoy justo con el celular en la mano para poder leer sus comentarios e invitarlos a que compartan esta transmisión. Permítanos llegar a la pantalla de muchos más colegas, ¿sí? ¿Ok? Empezamos de una vez entonces con esta disertación. Queremos conocer quién es el testigo hostil. Si, Diego, me indicas que en nuestro Código Procesal Penal no existe una forma para poder realmente manejar a un testigo hostil, ¿no? Como por ejemplo en el Código Procesal Penal de Colombia sí se puede identificar cuál es la tratativa a seguir, porque en la redacción de ese artículo consta que el testigo puede ser declarado hostil, pero en nuestro proceso penal también se puede llegar a dar esta figura, ¿ok? Y es importante que nosotros conozcamos cómo podemos enfrentarnos a un testigo hostil. No queremos redundar más en la introducción de esta clase. Continuamos, no sin antes precisar algo muy indispensable para tener en cuenta respecto a una prueba testimonial, un poco de teoría de la prueba. Y es que la prueba testimonial es un binomio. Es un binomio porque está conformado no solamente por la persona, sino también por el documento. ¿Ok? Lo que en otras palabras vendría a ser ese testigo y su declaración previa. De manera que en la audiencia de juicio oral, cuando estamos frente a ese testigo, sea interrogado o bien cuando estemos contrainterrogándolo, ¿ok?, el juez, al momento de valorar lo que nos responda en la audiencia de juicio oral, no puede hacer caso omiso o no echar mano de su declaración previa para poder valorar qué es lo que está diciendo, ¿verdad? Y, contrario sensu, tampoco es posible solamente tomar en cuenta el documento, la declaración previa, sin valorar lo que le responde el testigo a el interrogador o a ese contrainterrogador. Bien, entonces nos damos cuenta que la prueba testimonial, sí, como una subclasificación dentro de los tipos de medios probatorios con los que contamos, y por ejemplo está la prueba documental, la prueba material y aquí la prueba testimonial, es pues necesario tener en cuenta este binomio de la prueba testimonial. De manera que está conformada, ¿qué hemos dicho? Dos componentes: la persona y el documento, el testigo y su declaración previa. Bien, entonces, ¿qué ocurre si en el momento de ser interrogado o ser contrainterrogado resulta que ese testigo no declara conforme a lo que había señalado en su declaración previa? Porque cuando nosotros empezamos a redactar un balotario de preguntas para ese interrogatorio, para ese examen o para ese contraexamen, lo hacemos en función a la declaración previa que ha brindado ese testigo, ¿no? Porque es a partir de esto, es a partir de su declaración previa que nosotros vamos a realizar esas preguntas para ese interrogatorio o para ese contrainterrogatorio, porque ahí estamos conociendo, ¿no? Nosotros no vamos a pescar. Por esa razón que el litigante tiene que redactar esas preguntas y ya lo hemos conversado, ya hemos tratado qué es el interrogatorio, qué es el contrainterrogatorio. Y es por esa razón que ya habiendo conocido esos temas, ¿no?, que estamos ahora analizando un punto un poco más técnico, más específico de las técnicas de litigación oral, como lo es la tratativa especial que se le da al testigo hostil. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué vamos a hacer nosotros si ese testigo no está declarando conforme a su declaración? ¿Ok? En otras palabras, si en el documento decía que las prendas de la víctima eran de color azul o rojo, perdón, que eran de color azul, y al momento de ser
interrogado o contrainterrogado nos responde otro color distinto, nos señala otro tipo de prenda distinta, ¿no? O inclusive simplemente contradice sus dichos, ¿ok? Y es en esta contradicción que hace este testigo que puede ser denominado de dos maneras. Testigo hostil o testigo no colaborador. Y es que hay una gran diferencia. Ojo, ¿ah? No tenemos nosotros que confundir estos términos porque no todo testigo que contradice lo que está en su declaración previa es un testigo hostil. Puede ser que solamente se trate de un testigo que no quiere colaborar, ¿ok? Obviamente un testigo hostil tiene un mucho mayor grado de renuencia a mostrarse participativo frente al juicio oral. Pero una cosa, como le estamos recalcando, muy distinta, es que en una pregunta se haya contradicho y otra que de manera habitual, de manera sistemática, que ante los observadores que están ahí, ¿no? Y mucho con mayor razón, claro, el juzgador, que en atención al principio de inmediación está ahí observando cómo ese testigo tiene una actitud de mala fe que es reiterada, que da a entender que de repente ha venido preparado para entorpecer o obstaculizar ese ejercicio del interrogatorio o del contrainterrogatorio. De manera que ahí ya no estamos frente a un testigo que simplemente ha contradicho su declaración en una sola pregunta. Quizás porque estaba nervioso, quizás porque no se acordaba, ¿verdad? N situaciones o factores por las cuales ese testigo no necesariamente va a responder lo que dice en su declaración, porque esto ya lo hemos hablado, inclusive cuando estábamos comentando o analizando la técnica del interrogatorio, el contrainterrogatorio. El papel, el documento, lo aguanta todo. La persona no. La persona es quien se olvida, quien se contradice, quien se confunde, quien se pone nerviosa. Entonces, en estas técnicas de litigación, al momento de interrogarlo o al momento de contrainterrogarlo, puede ocurrir pues que ese testigo se contradiga, quizás por error, o se contradiga de mala fe, porque no quiere aportar al esclarecimiento de esos hechos. O bien, porque claro, si nosotros estamos contrainterrogando a ese testigo, obviamente que va a estar a favor de la teoría del caso de la parte procesal que lo ha ofrecido. Entonces, es lógico de repente que no quiera colaborar con las preguntas de contrainterrogatorio que nosotros le vayamos a realizar, ¿verdad? A ver, un ejemplo. Nosotros somos la defensa de un caso, de un delito contra la libertad sexual, ¿bien? Y el testigo a quien nosotros tenemos que contrainterrogar es el familiar de la víctima que ha resultado agraviada, ¿verdad? Complejo, ¿cierto? Porque a los ojos, a la óptica de ese familiar, definitivamente nuestro patrocinado es culpable sí o sí, ¿verdad? Entonces, y por esa razón habíamos señalado ya, analizado en su momento la técnica del contrainterrogatorio, pero aquí quiero que contextualicemos lo siguiente. Es muy distinto, pues, que un testigo de manera sistemática, de mala fe, simplemente no quiera aportar al esclarecimiento de los hechos, y otra que se haya contradicho por N situaciones, pero no fue algo sistemático. Bien, al respecto y para darnos cuenta de esta figura especial de un testigo hostil en la audiencia de juicio oral, tenemos preparado un video para ustedes. Bien, este video se trata de un juicio oral en Colombia, allá donde se aplican muy bien las técnicas de litigación, ¿verdad? Sobre todo el contrainterrogatorio. Tenemos a sendos exponentes, como por ejemplo el doctor Alejandro de Castro y su brillante libro de contrainterrogatorio. Y al respecto, veamos un poco, pues, de cómo se presenta esa figura en esa realidad. ¿Ok? A ver, producción me indica de repente si tiene lista el video. Ok. 3, 2, 1. Que fueron varios policías a la casa del señor Nájera. ¿Cuántos policías fueron? Primero llegaron 2.
después otros 2 y después la marranita. Yo no me puse a contar policías, pero eran 8 policías. ¿En compañía de esos policías iba alguna persona civil o una persona particular del común? No. El problema fue con la policía, no con civiles. No, que si fueron a esa casa en compañía de alguna persona particular. Pero iba la mamá de la niña. La mamá de la niña y la vecina que vendía minutos. De ahí de la cuadra, de ahí mismo por donde hubo el accidente. Es que el accidente fue a la vuelta donde vivía el señor Najer. Cuando usted refiere que la mamá de la niña del accidente, yo quiero que le precise al despacho y nos aclare, porque usted ha dicho que a usted no le consta nada del accidente, que usted no sabe nada del accidente, pero ahora nos refiere en esta contestación anterior que arribó los policiales, 2 primero, luego 2, después la marranita, pero en compañía de la madre de la niña del accidente. Entonces, explíquele al despacho, recréelo, de cuál accidente está manifestando usted, si a viva voz ha contestado que no le consta nada. Objeción, su señoría compuesta. Sí, señor abogado, hágale preguntas directas, cerradas, que él le pueda contestar. Dice que fue con la señora madre, que fue la madre de la niña con los policiales del accidente. ¿De cuál accidente está manifestando usted entonces? Perdón, señor. La mamá de la niña llegó a la casa del señor Montealegre y atrás del de la mamá de las muchachas llegó los policías. ¿Sí? Y ella llegó en compañía con una señora que vendía minuta ahí a la alta. Sí, si yo hubiera visto lo del accidente, se lo digo. Y por favor no me pregunte más cosas porque yo ya le dije lo que tenía que decirle. Gracias. Señor testigo, debe contestarle así como se le dijo al inicio. Usted se va a someter a un interrogatorio directo, que ya lo hizo la señora fiscal. Se tiene que someter al contrainterrogatorio e igualmente a preguntas complementarias que pueda tener este operador judicial. Tiene que someterse. Señor Diego, ¿de cuál niña del accidente habla usted? Por favor, precísele a esta audiencia. De la niña que hubo el problema, señor. De la que hubo el problema, que por eso fue el problema, por lo de esa niña. Antes el papá de esa niña le ofreció bala al señor Montealegre. Y uno no puede estarle ofreciendo bala a la gente, porque uno no sabe quién es quién. ¿De cuál niña se refiere usted? ¿De cuál accidente? Si usted ha manifestado aquí que no conoció absolutamente nada de ningún accidente. Es más, la señora fiscal pidió objeción porque decía que usted desconocía sobre accidente tal. Entonces, por favor, explíquele, aclárele al despacho de cuál accidente. Dice usted que... Ok. ¿Qué es lo que hemos visto hasta el momento? Era un testigo no colaborador que solamente decidió o por X, Y razón contradijo su declaración en una sola oportunidad, o estuvimos frente a un testigo que de manera sistemática y de mala fe empieza a declarar de una manera totalmente distinta a su declaración previa. ¿Qué es lo que hemos podido apreciar? Hemos visto el ejemplo de un testigo hostil, porque claro, frente al interrogatorio que le hizo la representante del Ministerio Público, él señaló que desconocía sobre un accidente. En cambio, cuando es contrainterrogado por esa defensa, oh sorpresa, resulta que sabe hasta inclusive cuántos policías estuvieron ahí, ¿no? Si fue la mamá, si fue la víctima. Información que contradice a su declaración previa y que a oídos del juzgador se trata de una información inválida, pues. Y nosotros como litigantes, ¿qué tenemos que hacer? Evitar que ingrese esa información inválida al proceso. ¿Bien? Pero, ¿cuál es la técnica? ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que objetar la respuesta de ese testigo hostil? ¿Existirá eso? ¿O quién se va a oponer
a que ese testigo empiece a declarar de manera contraria a su declaración? ¿La fiscal? A la fiscal le conviene pues que esa información inválida sea introducida al juicio oral, porque ese testigo está ampliando declaración sobre hechos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Algo muy importante del video que les pediría que no reproduzcan es enfrascarnos en un debate con ese testigo hostil. Porque si ya nos hemos dado cuenta que ese testigo va a seguir creando o inventando hechos que son distintos a su declaración, así nosotros le preguntemos, tal como le ha preguntado ese abogado, ¿no? Usted nos dijo que no conoció nada del accidente. ¿De qué niña está usted hablando? Y el testigo empieza a inventar. Nuevamente le pregunta, ¿de qué niño usted está hablando? Por favor, especifíquenos. Y el testigo va a seguir inventando. Entonces, así nosotros le preguntemos 10, 50 veces que nos especifique qué es lo que usted está ahí, por qué está alterando esa información, el testigo va a seguir haciéndolo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un testigo hostil. Entonces, si nosotros ya hemos advertido eso, les pido que no se enfrasquen en volver a repreguntarle. Ya hemos advertido que se trata de un testigo hostil, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tratarlo como tal. Y, a respecto, como les indicaba, en la normativa procesal de otros países sí está de manera específica en su Código Procesal Penal, ¿ok? ¿Cuál es la tratativa a seguirse para la declaración de un testigo hostil? En nuestra norma procesal, obviamente, si bien es cierto no se especifica, existe una regla lógica para poder realizar, o mejor dicho, para poder enfrentarnos a ese testigo hostil. Y se llama la técnica de evidenciar contradicción. Y eso sí está en nuestro Código Procesal Penal. De manera que podemos interpretar lo que dice ese artículo, que lo vamos a tocar en unos momentos, para poder hacer frente a un testigo hostil. Así que aprovechen saludar a las personas conectadas. Nuevamente darles la bienvenida a quienes están conectando ahí en la transmisión. Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Valderrama, soy redactor del área penal de LP Pasión por el Derecho, también formador en técnicas de litigación acreditado por Ava Rolli, ¿ok? Así que estamos aquí en este espacio de taller de litigación oral de LP, en el cual nos encargamos de infundir las técnicas de litigación oral para su correcto ejercicio como a manera de reforzamiento, ¿no?, de sus conocimientos, estimados colegas, aquí en LP. Así que si les está gustando esta disertación, ¿qué tal les gusta, ¿no? ¿Cuál ha sido su opinión? ¿De qué es lo que ustedes harían frente a ese testigo hostil que hemos visto? Déjenlo en la caja de comentarios y claro, compartan esta transmisión, denle sus likes, sus me encantan, sus me importa, ¿ok? Bien, continuemos entonces. Hemos hablado, pues, que la prueba testimonial es un binomio. Entonces, como es un binomio, como está compuesta de la persona y el documento, en caso esa persona contradiga lo que ha dicho su documento, nosotros estaremos habilitados para poder, de manera coloquial, sacarle en cara cuál fue su declaración previa momentos antes de ingresar a juicio oral. Para esa es la técnica de evidenciar contradicción, ¿ok? Porque claro, no nos vamos a poner tampoco así, ¿no? Que este es el ejemplo que quería graficarles cuando ese abogado, en vez de ya empezar a tratarlo como un testigo hostil, trata por lo menos de hacerle preguntas a ver si es que en alguna deja de ser hostil, lo cual obviamente no va a suceder. Y esa es la diferencia entre un testigo que simplemente no colabora y un testigo hostil. Una agravación en la mala fe de esa participación de ese testigo, ¿ok? Y bueno, continuamos entonces. ¿Quién es el testigo hostil? Ya lo hemos identificado, pero algo a precisar es que el testigo hostil, ojo, no necesariamente es el testigo de la contraparte. No necesariamente puede ser testigo hostil o no necesariamente se puede volver hostil el testigo del Ministerio Público si nosotros somos defensa. Ojo, que inclusive es probable que el propio testigo nuestro que nosotros hemos ofrecido en juicio oral se torne hostil. ¿Cómo es eso posible, Diego? Si yo he ofrecido ese testigo, de repente lo he preparado antes, ¿por qué se ha vuelto hostil en la audiencia de juicio oral? No tiene sentido.
No me dejarán mentir que hay supuestos en los cuales, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Por N situaciones, ese testigo que en un inicio nosotros hemos ofrecido o hemos contado para que nos apoye en nuestra teoría del caso, qué sé yo, pero simple y llanamente ya no nos quiere apoyar. Y en la audiencia de juicio oral se nos quiere voltear la torta, ¿verdad? Si ese testigo nos servía para poder acreditar la duda que queríamos plantear, ¿ok? Con ese testigo nosotros íbamos a presentarle al juez de repente la hipótesis, una hipótesis alternativa a la tesis fiscal. No, señor juez, no pasó esto, pasó lo otro. Mi patrocinado no mató a esa persona, actuó en legítima defensa. Mi patrocinado actuó en legítima defensa. En esa causa de justificación no hubo una falta de provocación suficiente. Y la falta de provocación suficiente yo la quiero acreditar con ese testigo al momento del juicio oral. Y resulta que ese testigo se nos voltea y nos responde que nuestro patrocinado era quien empezó la pelea. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si en la declaración previa nuestro testigo que nosotros hemos ofrecido señala que nuestro patrocinado no empezó la pelea, que fue agredido, pero al momento de estar en el juicio oral se nos voltea, se convierte en hostil. ¿Ok? Así que tengamos en cuenta esta distinción, ¿ok? Para poder conocer ahora sí cómo manejamos un testigo hostil, cómo lo enfrentamos. ¿Existirá una solución en el código? Sí. ¿Qué dice el Código Procesal Penal? Artículo 380, numeral 6. Ojo, el artículo 380, como bien lo saben, determina las reglas del juego para el examen de testigos y de peritos. ¿Ok? Y en el numeral 6 nos indica que si un testigo o un perito declara que ya no se acuerda, se puede leer la parte correspondiente del acto sobre su interrogatorio anterior, es decir, sobre su declaración previa, sobre ese documento, para hacerle memoria. ¿Qué se llama esa técnica? Técnica de refresco de memoria, ¿verdad? Líneas abajo, la solución para la técnica de evidenciar contradicción. Se dispondrá lo mismo, es decir, se va a leer la parte correspondiente de su documento, de su declaración previa. ¿Para qué? ¿En caso de qué? En caso si en el interrogatorio surge una contradicción con su declaración anterior. De manera que nos estamos dando cuenta que el Código Procesal Penal en este artículo nos habilita a poder hacer esta técnica de evidenciar contradicción. ¿Ok? Otra solución para poder manejar este testigo hostil, en el caso que se trate de nuestro testigo que hemos ofrecido, en el ejercicio del interrogatorio, en el cual le estamos realizando preguntas abiertas, ¿ok? Y se vuelve hostil, tenemos que hacerle, además de evidenciar contradicción, ¿ok? Declararlo como un testigo hostil. ¿Cómo hacemos para declararlo como testigo hostil? Pues sigue la siguiente secuencia. Es claro, pues, esa sistemática de actuar de mala fe de ese testigo. Imaginemos que estamos en el supuesto del video que hemos visto, de ese testigo que se está inventando hechos, ¿ok? Al fiscal le dijo una cosa y a la defensa le está diciendo otra y se está inventando. Y el juez también ya se dio cuenta cuál es su accionar y que inclusive ese testigo dice: le pido, señor abogado, que no me pregunte más porque no voy a responder más y yo ya dije todo lo que tenía que decir. Es un testigo hostil, ¿ok? Entonces, ahí hay que evidenciarle la técnica de contradicción, hacer la técnica de evidenciar contradicción y continuar con la línea de preguntas sugestivas, porque estamos dentro de la técnica del contrainterrogatorio. Pero si estamos interrogándolo, ¿qué hacemos? Tenemos que solicitar al juez, ¿bien?, que lo declare como un testigo hostil. ¿Para qué? Para que a través de su persona sea el juez quien le realice las preguntas a ese testigo
en caso este testigo se muestre renuente a poder esclarecer esos hechos, porque no nos vamos a poner así. Quien tiene que controlar a ese testigo es en principio el juez. Entonces tenemos que solicitar que mediante la persona del juez le realice esas preguntas a ese testigo. ¿Ok? Ok. Aclarado esto entonces, bien, continuemos respecto a la técnica de evidenciar contradicción. Ya nos hemos dado cuenta en qué artículo se encuentra. Bien, ahora, ¿cuál es su objetivo? Ya lo hemos señalado. Cuando no coincide lo que dice en la declaración previa, en el documento, con lo que nos acaba de responder al momento de ser contrainterrogado ese testigo, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar la técnica de evidenciar contradicción. Pero ojo, y acá también que hay un problema. Al momento de saber cuándo evidenciar contradicción y lo que es aún peor, ¿qué es una contradicción? ¿Bien? Al respecto, nosotros no vamos a utilizar esta técnica al momento que el testigo se contradiga sobre algo que no es significativo. Para entender en qué consiste la técnica de evidenciar contradicción, tenemos que entender primero cuándo estamos frente a una contradicción que verdaderamente dañe nuestra teoría del caso y ante la cual necesariamente tenemos que evidenciar frente al juzgador que ese testigo se está contradiciendo. ¿Por qué? Porque de ese ejercicio es que nosotros vamos a impedir que aquello que nos está respondiendo ese testigo ingrese al proceso penal. Es una información viciada. Es una información que no puede ingresar al proceso, es inválida. Se está inventando, se está contradiciendo. ¿Bien? Pero ¿cuándo estamos frente a una contradicción, Diego? ¿Será que en el hipotético que todos, durante todo el interrogatorio a ese suboficial, siempre haya precisado que el número de placa de ese vehículo que se usó para realizar los hechos delictivos era A1A-000, ¿ok? Durante todo el interrogatorio, el testigo, ¿ok? Ese suboficial empezó a narrar, ¿no? Que tanto el acta sobre el registro vehicular que se hizo, entre otras actuaciones, todos los policías dan a entender, todos los efectivos policiales interrogados dan a entender, coinciden, que el vehículo tiene la placa rodaje A1A000. Pero resulta que cuando estamos contrainterrogándolo, bien, el efectivo policial señala otra cosa, pues. ¿Qué nos dice? A, B o algo por el estilo. Ojo, ¿esa era la placa vehicular que nos mencionó en un instante? ¿Esa es una contradicción significativa que verdaderamente va a variar nuestra teoría del caso? ¿Realmente se trata de un testigo no colaborador? ¿Un testigo hostil? ¿Ciertamente es necesario realizar una técnica de evidenciar contradicción? ¿O será acaso que ese testigo solamente se confundió y ya? O otro caso donde nosotros podemos estar frente a una contradicción que no es significativa. Ejemplo, se le está preguntando a ese testigo sobre cuánto tiempo es que duró los hechos delictivos o la gresca o algo por el estilo. Y en su declaración previa nos indica que ello duró aproximadamente 30 minutos. Sin embargo, al momento de ser contrainterrogado, ese testigo señala 35, nos dice 25. O sea, cuestiones que más que todo, en lugar de afectar nuestra teoría del caso, se tratan de contradicciones no significativas. Y nosotros tenemos que aprender a distinguir esto. Una contradicción verdaderamente significativa es algo que descuadre nuestra teoría del caso. Por ejemplo, seguimos en el caso de la defensa que plantea una legítima defensa. A ver, esa legítima defensa va a partir de precisar todos los elementos que componen esa causa de justificación. Y uno de ellos será la falta de provocación suficiente. Y respecto a la falta de provocación suficiente,
tengo a ese testigo del Ministerio Público que en su declaración previa señaló que mi patrocinado salió de su casa desarmado. Aquí estamos viendo en esta imagen de los hechos de ese caso hipotético que les estoy planteando, cómo el patrocinado de esta defensa está siendo apuntado por los policías, ¿verdad? Y él está saliendo de su casa, ¿ok? Y actuó en legítima defensa. Y para acreditar la falta de provocación suficiente, tenemos que el testigo del Ministerio Público, a lo largo de toda su declaración previa, nos señala algo importante a nuestro favor, que nuestro patrocinado salió de su casa desarmado. Entonces, nuestro contrainterrogatorio a ese testigo va a tener el objetivo que nos diga que efectivamente salió de su casa desarmado. Un punto a favor nuestro, ¿no? Refuerza ese testigo nuestra teoría del caso. ¿Qué mejor que el testigo de la contraparte con su propia voz refuerce un punto de nuestra teoría del caso? Es un buen contrainterrogatorio. Eso es lo que quiero llegar, ¿ok? Pero a la hora de la hora, en el momento del juicio oral, en el momento en que está siendo contrainterrogado ese testigo, resulta que de toda la batería de preguntas que le hemos realizado, ya queremos al momento que nos diga que nuestro patrocinado salió de su casa desarmado, se contradice y nos responde: a ver, señor Manuel, el señor, mi patrocinado, ¿salió de su casa desarmado? Nos tiene que responder sí, porque ello consta en su declaración previa. ¿Pero qué nos responde? Nos responde que no, dándole a entender al juzgador que nuestro patrocinado efectivamente salió, qué sé yo, con una arma, con un bate, en fin. Pero el juzgador ya escuchó esa respuesta, ya ingresó a sus oídos en atención al principio de inmediación esta respuesta, que es una información inválida, porque no condice con su declaración previa, se está contradiciendo. Y ojo, esa sí es una contradicción significativa, una contradicción que amerite que nosotros paremos nuestro contrainterrogatorio para poder hacer el ejercicio de evidenciar contradicción. Porque si estamos frente a una contradicción que realmente no es significativa, no daña nuestra teoría del caso, les pido que no hagamos el ejercicio de evidenciar contradicción. Tenemos que aprender a distinguir cuando el testigo que está siendo contrainterrogado se contradice y si esa contradicción o esa variación de lo que está en su declaración previa realmente afecta a nuestra teoría del caso o no. Y al respecto, producción tiene listo un segundo video donde nosotros vamos a darnos cuenta cómo en una audiencia de juicio oral la defensa está contrainterrogando al testigo del Ministerio Público y para él resulta que existe una contradicción significativa. Decide interrumpir su contrainterrogatorio y se dispone a realizar esta técnica de evidenciar contradicción cuando en realidad no hay nada ahí, no hay ninguna contradicción. Veamos cómo ocurre en la práctica a partir de este caso real donde realmente evidenciamos pues, ¿no? Una quizás malinterpretación de esta técnica de litigación cuando no conocemos en realidad cuándo estar frente a una verdadera contradicción que amerite interrumpir el ejercicio contrainterrogatorio y presentar frente al juzgador que ese testigo se está contradiciendo. ¿Bien? A ver. Mientras tanto, producción ya me indica que está listándolo. Los invito a seguir compartiendo esta transmisión, a dejar sus likes, sus me encantan, sus me importa, dejar en los comentarios qué tal les está pareciendo. Hemos iniciado hablando acerca del testigo hostil, ¿no? Ahora ya estamos aterrizando en ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para enfrentar a un testigo hostil? ¿Qué hacemos para enfrentar a un testigo que contradice su declaración previa? Técnica para evidenciar contradicción. Ok, dale play, por favor. Que usted ha formulado, bueno, que ya se le había formulado al testigo. No entiendo. Estoy leyendo la pregunta 4. ¿La respuesta también? Señor abogado, ¿cree usted que no voy a leer la respuesta? Señora juez, pero en la respuesta se lo voy a decir. No, no me lo va a decir, señor abogado. Señor abogado, Solamente señala un año
en el que trabajó en el estudio de No, señor abogado, no, acá no hay contradicción. Es más, el periodo incluso menciona, nada más, es lo único que voy a leer, 2009-2013. Clarísima esa es la pregunta. Y la respuesta señor abogado. solamente Acá no hay responde ninguna señalando un año. contradicción, señor abogado. No hay contradicción, señor abogado. Continúe su interrogatorio. Señor abogado, interpongo recurso de reposición. No hay recurso de reposición en las preguntas, señor abogado. La reposición que dice el código no se refiere al recurso de reposición, señor abogado. Cuando estamos en el interrogatorio es o se objeta o no se objeta. Y si usted quiere reponer, vuélvame a fundamentar, pero no es a través, no quiere decir que sea el recurso de reposición, como sí lo hemos hecho con las resoluciones emitidas al inicio de este juicio, porque ahí sí ameritaba. Es un interrogatorio. A ver, señor abogado, reponga usted. Y entonces paso a otra pregunta. Ya. Señor testigo, usted ha dicho que los abogados del área de hacinamiento durante el periodo que usted elaboró, del 2009 al 2013, eran únicamente Patricia Rojas, Caterín Díaz Berrú, Níque Ramírez Salvador, Carla Cruzado, Ninurka Córdoba y Sandy Cosio, ¿no es cierto? Objeción, señoría, he dicho entre otros. Sí. No, no he dicho entre otros. Sí, dijo entre otros. A ver, vamos a ver acá. Y estando en su respuesta... No, estoy leyendo, señor abogado, todavía no he dicho que conteste. Sí, porque no, de lo que yo he escuchado no he dicho entre otros. Bueno, voy a verificarlo, señor abogado. Acá está. Sí, varios abogados, Patricia, Caterín, Miki, Carla, Minosca, Sandy, procuradores como Miguel Guamán, Zaida, Escobar, entre otros. No, abogados. Aquí está. Por eso le estoy diciendo toda la pregunta. Pero entre otros se refiere a toda la procuradores. pregunta fue esta. Nos ha dicho que estaba conformado por varias áreas. Una de ellas era el área de saneamiento. ¿Quiénes conformaban el área de saneamiento? Y ahí dijo, señor abogado. Pero no he dicho específicamente, entre otros, a qué abogados, procuradores, o así, no he dicho. Bueno, señor abogado, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es... La pregunta era si todos esos abogados trabajaron ahí. Ay, señor abogado. Y entonces quería iniciar una contradicción con su declaración previa, porque en su declaración previa señala Señor a más abogado, abogados. seguimos con las contradicciones, que no hay contradicciones, señor abogado. Las declaraciones previas no precisamente se dan para evidenciar contradicción, se dan para que podamos ver la información y saber cuál va a ser la línea del interrogatorio del señor fiscal y con ello poder también nosotros prepararnos desde el lado de la defensa a un contrainterrogatorio, sabiendo ya cuál ha sido las líneas de preguntas. Usted vuelve a preguntarme acá lo que ya contestó el testigo y lo ha dicho y yo estoy leyendo textualmente lo que ha contestado, señor abogado. Ahora usted me dice contradicción, pero ni siquiera tenemos clara ni la pregunta ni la respuesta acá. El testigo ha contestado claramente quiénes trabajaban en el área de saneamiento y ha dejado claro, dice, varios abogados, entre ellos fulano. Ok, ¿qué es lo que hemos podido apreciar en este clip? Verdaderamente ha ocurrido una malinterpretación de qué es una contradicción significativa, ¿cierto? Porque para ese abogado, ese testigo contradijo su declaración previa y necesitaba realizar esta técnica para evidenciar contradicción para que ese juez se diese cuenta que el testigo no conocía o había variado su declaración respecto a cuántos abogados fueron los que habían participado en esa actuación que le está preguntando, ¿no? Al respecto, esa es una información que quizás no condice de manera exacta con su declaración previa, pero ¿es realmente necesario que nosotros paremos nuestro contrainterrogatorio frente a una contradicción que no es significativa? Claro que no. Y que inclusive en momentos del video advertimos cómo la jueza pues reprocha al abogado porque no siguió con un orden
que a ella le permita entender cuál era el objetivo de ese abogado. De repente sí fue así. De repente ese testigo sí ha dicho algo que no está conforme a su declaración previa. Pero esa variación no era tan importante como para uno realizar esta técnica de evidenciar contradicción. ¿Ok? O inclusive, puesto que no ha seguido un debido orden, no se le entendió cuál era su objetivo. Y esto ameritó que el juzgador, en este caso la jueza, pues le reproche, ¿no? ¿Ok? Comentarios más o menos respecto a la forma o el proceder de esa jueza, ¿no? Que cuando vemos, pues lo trató pues mal, ¿no? Y hemos parado el video porque en el exterior, perdón, en todo el completo extendido, el video extendido, lo que ocurre es que el fiscal se termina riendo, los otros abogados también se terminan riendo y todo acaba mal. Todo en principio por no advertir cuando estamos frente a una contradicción que verdaderamente amerite realizar esta técnica. ¿Ok? Así que es importante conocer estas técnicas de litigación y no quedarnos únicamente con comprender los conceptos básicos, ¿no? Los ejes temáticos clásicos como alegato, contrainterrogatorio, clausura y esta se acabó, ya conozco las técnicas de litigación. Es importante conocer estas técnicas que son específicas. Siempre es bueno aterrizar de lo más fácil y llegar a lo más complejo, ¿verdad? Porque se presentan estas situaciones en la audiencia de juicio oral. ¿Qué hacemos para evidenciar contradicción? ¿Qué hacemos para enfrentar un testigo hostil? ¿Qué hacemos si el testigo se olvida de su declaración? En situaciones como estas que tenemos que nosotros resolver con el Código Procesal Penal. Porque si nos vamos a enfrentar no solamente a un testigo que es hostil, sino lo que es peor, a un juez que no sabe dirigir el proceso porque tampoco ha interpretado bien las técnicas de litigación, ¿cómo nosotros vamos a hacer para que se respete el debido proceso? Con el Código Procesal Penal. Y ya hemos precisado cuál es la normativa que nosotros nos habilita a poder realizar esta técnica de evidenciar contradicción. ¿Ok? Y al respecto, ya para no extendernos tampoco en esta clase, este taller de litigación, recordemos que estamos todos los sábados a partir de las 4 de la tarde aquí, hablando, enseñando estas técnicas de litigación, les comparto este esquema, esta estructura para realizar correctamente el procedimiento de evidenciar contradicción. A ver, vayamos, analicemos. Primero, advertir una contradicción significativa, básico. Si no entendemos esto, vamos a terminar, como en el caso del video, pretendiendo evidenciar una contradicción que no suma ni resta a la teoría del caso y que todo el contrario, ya vieron qué dificultades fueron las que desencadenaron ese incorrecto proceder del abogado, ¿verdad? Siguiente, sentar las bases. ¿Acreditar qué? Acreditar que ese testigo tiene una declaración previa, ¿no? Tiene un documento sobre el cual se está contradiciendo, se está inventando, está añadiendo algo que no corresponde. ¿Qué hacemos en la audiencia de juicio oral? Lo siguiente, sentar las bases que existe ese documento. Señor testigo, ¿usted brindó una declaración en sede fiscal? Sí. ¿Esa declaración la realizó en fecha 27 de abril del año 2017? Sí. ¿Sobre los hechos materia de este juicio? Sí. ¿Usted fue coaccionado al momento de declarar? No. ¿Qué más le podemos preguntar? ¿Usted brindó esa declaración de manera espontánea? Sí. Y al terminar le leyeron su declaración, ¿verdad? Sí. Y usted la firmó en señal de conformidad. ¿Correcto? Sí. ¿Qué es lo que hemos hecho? A partir de este esquema y a modo de preguntas sugestivas, frente al juzgador, hemos expuesto que ese testigo tiene una declaración previa en el cual consta información, en ese documento hay información que el testigo ha declarado y ha brindado su consentimiento porque la ha firmado al final. ¿Ok? Palabras más, palabras menos de las preguntas que nosotros querramos decirle para sentar las bases de ese documento. ¿Ok? Hagámosla. Pero esta es una propuesta de esquema
para que nos pueda entender ese juez qué es lo que nosotros queremos hacer. No nos desordenemos y no ocurra como el ejemplo del video, ¿verdad? Luego de haber sentado las bases de ese documento, anunciamos la técnica y corremos traslado. Señor juez, habiendo sentado las bases, previo traslado a la contraparte, solicito poner al alcance del testigo su declaración. ¿Para qué? Para evidenciar contradicción. Para eso. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a ocurrir en la audiencia presencial, ¿no? De juicio oral? Obviamente, estamos ahí sentados, nos levantamos, ¿no? Con nuestro expediente en falso, obviamente, ¿no? Ahí, subrayado, ¿qué es lo que se ha contradicho? Le mostramos a la contraparte, ¿ok? El juez le va a preguntar a la contraparte, le va a preguntar a ese fiscal, ¿algo que decir? Sí, no, que esto, que el otro. Se producirá un debate, en fin, y luego regresamos y continuamos con esta técnica. Y que claro, si nosotros no hemos cumplido con advertir que se trata de una contradicción significativa, obviamente en algún momento de este esquema se va a parar esa técnica de evidenciar contradicción. Nosotros no queremos que eso ocurra, tenemos que seguir en orden una técnica que nos permita poderle hacer entender a ese juez que ese testigo se ha contradicho y hacerlo en orden. ¿Qué más? Una vez que hemos tenido la autorización del juez y que ya se ha producido el traslado a la contraparte, y que ojo, Diego, ¿cómo hago para trasladar a la contraparte esto si ahorita estamos en el marco de audiencias virtuales? En el Google Meet, ¿qué hago? ¿No estamos todos ahí conectados en el Google Meet? El especialista no es quien proyecta, no es quien pone a visualizar en PDF los documentos. De esa manera es que nosotros tenemos que ir diligentemente a trabajar y anotar, ¿no? ¿Cuál es esa parte que se ha contradicho? ¿Ok? Siguiente. Ya acreditamos que ese documento existe y que ese testigo lo ha firmado. Ya le hemos dicho al juez qué es lo que queremos hacer. ¿Qué sigue? Confrontar a ese testigo. Señor Alan, ¿este es su nombre? ¿No? ¿Este es su nombre? Sí. ¿Esta es su firma? Sí. Por lo tanto, esta es su declaración, ¿verdad? Sí. En el contexto de la audiencia virtual, las mismas preguntas. Señor Alan, ¿qué es lo que está viendo ahí en la pantalla que ha proyectado el especialista? ¿Ese es su nombre? Sí. ¿Esa es su firma? Sí. ¿Su declaración, correcto? Sí. El momento final, la lectura. Señor Alan, le pido que dé lectura en voz alta sobre lo subrayado. Que dé lectura en voz alta. Que ese juez que ha escuchado cómo ese testigo ha introducido información inválida, que se ha contradicho, que ha inventado, que se ha creado, lo que sea, que escuche a sí mismo también cómo está reconociendo que ha obrado de mala fe. ¿Ok? Que escuche de esa misma persona, de ese mismo testigo, cómo es que se está contradiciendo. Nosotros no hacemos eso. Nosotros no le decimos al juez, señor juez, esta es su declaración, voy a proceder a darle lectura, porque aquí el testigo en su declaración previa nos dijo esto, y yo hace unos momentos le pregunté y me dijo otra cosa, y fíjese aquí se está contradiciendo. Señor fiscal, fíjese cómo se está contradiciendo. Señor juez, le alcanza a usted, me dirijo a su mesa, fíjese cómo se está contradiciendo. Esa no es la técnica correcta para evidenciar contradicción, ¿ok? Tenemos que hacer que ese mismo testigo sea quien lea en voz alta lo subrayado, ¿no? Lo que nosotros hemos pedido que él lea en voz alta. Obviamente me estoy refiriendo al caso de la audiencia virtual, ¿no? Donde el especialista está proyectando ahí en PDF esa declaración, que lea en voz alta. Y así el juez se va a dar cuenta, efectivamente, se ha contradicho, pues. En su declaración previa, para el testigo, la prenda era de color verde. Nos ha dicho rojo, ahora está leyendo otra vez su declaración, era verde, efectivamente era verde, se contradijo ese testigo. Bien. Y si no quiere leer, Diego, y si se muestra renuente, y como le hemos advertido al inicio, es un testigo hostil, que no quiere colaborar, le gusta obrar de mala fe, no quiere aportar al esclarecimiento de los hechos, ¿qué hacemos? Es un testigo hostil, Diego, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Está en el Código Procesal Penal
lamentablemente el legislador no ha tenido a bien insertar un ítem especial, ¿no?, en la redacción del artículo examen a testigos o peritos. ¿Qué hacer frente a un testigo hostil? ¿No? ¿Cuándo hay un testigo hostil? ¿Ok? Pero esto lo podemos nosotros conocer a raíz de las técnicas de litigación y haciendo una interpretación de la norma procesal. Y esa norma procesal nos da una solución. ¿Qué nos dice? Artículo 380, numeral 6, nuevamente al final. Si un testigo declara que no se acuerda o si surge una contradicción con lo declarado previamente, se dispondrá que se lea. Se puede leer la parte correspondiente. Se puede leer. Y si no quiere leer, ¿quién lo va a hacer? Tendremos que solucionar ese impasse. Por ejemplo, que el especialista sea quien dé lectura. ¿Por qué? Porque todos nos hemos dado cuenta que se trata de un testigo hostil. Y que a pesar de habernos respondido todo esto, simplemente no quiere aceptar que se ha contradicho. Porque es hostil. ¿Qué hacemos entonces? Que lo lea el especialista por último, pues. Señor especialista, por favor, en vista que se trata de un testigo hostil, le pido que dé lectura, por favor, a lo que dice ahí. ¿Ustedes creen que el juez se va a negar? Al margen de la discusión que pueda haber y que quizás el juez sea quien le diga, señor testigo, usted está en la obligación de leer, el abogado le ha pedido que lea, le estoy examinando, perdón, le conmino a que lea lo que le ha solicitado el abogado. Y no quiere, pues es un testigo hostil, no quiere. ¿Qué hacemos? Podemos resolver de esa manera, ¿verdad? ¿Dónde está la base legal para resolver de esa manera, Diego? Artículo 380, numeral 6. Bien, de esa manera hemos llegado a la parte final de esta sesión. Espero que les haya sido de suma utilidad. Seguramente estarán dejando ahí en sus comentarios también de dónde son. He estado ahí leyendo en algún momento, ¿no?, que son de Juliaca, por ahí de Puno. Nos están dejando sus comentarios, ¿verdad? ¿Ok? Hemos tratado de explicar en este breve tiempo un poco acerca de la figura del testigo hostil y qué hacer para enfrentar a un testigo hostil, de qué consiste la técnica de evidenciar contradicción, cuál es el procedimiento a seguir, de manera que ya todos estamos enterados cómo existe esta problemática a partir de ese caso que hemos visto, ¿no? De esa audiencia real. Porque lamentablemente existe una malinterpretación de estas técnicas y ahí es donde nos damos cuenta lo importante que es conocerlas, ¿verdad? A la par de formarnos en teoría del delito, en proceso penal, ¿no? Es también importante conocer las técnicas de litigación, porque es con esas técnicas que nosotros vamos a ver plasmar en juicio oral el conocimiento que nosotros hemos adquirido de teoría del delito, de teoría del proceso también, ¿ok? Llámese la parte sustantiva y luego la parte adjetiva del derecho penal, ¿verdad? ¿Cómo nosotros plasmamos eso en la realidad de la audiencia de juicio oral? Con las técnicas de litigación. Es importante conocerlas. Es el sentido del taller de litigación oral poder enseñarles estas técnicas. ¿Bien? Así que me despido con ustedes. Estamos en una siguiente oportunidad el próximo sábado a las 4 de la tarde. Pueden seguirme en redes, me encuentran de esta manera en el Facebook, ¿ok? Y eso es todo. lpderecho.p